día de hoy venimos a contarles un poco sobre la Comuna 13 de Medellín, llamada San Javier. Mi grupo de trabajo es Michael, María Fernanda y mi persona. La Comuna 13 está ubicada en la zona centro-occidental de la ciudad. Limita por el norte con Robledo, por el oriente con La América, Laureles y Estadio, por el sur con el corregimiento de Altavista y al occidente con San Cristóbal. Cuenta con aproximadamente 136.000 habitantes. Fue considerado como un territorio de guerra, pobreza, desplazamiento forzado y desigualdad social. Ubicada estratégicamente para el servicio de los grupos armados para generar más violencia a la sociedad, con el microtráfico y tráfico de armas, los cuales patrocinaron la mayoría de bandas que estuvieron sembrando terror en la ciudad de Medellín. Según cifras, la Comuna 13 contaba con 15 bandas criminales totalmente identificadas. Todas eran patrocinadas por el narcotráfico y la extorsión. Además, la alta densidad poblacional y el mínimo espacio público. Este sector también fue caracterizado por los resultados que facilitaron el ocultamiento, control, movilidad y permanencia de los actores armados en este territorio. Tratar de comprender este complejo entramado de situaciones adversas que imperan en territorios como la Comuna 13. Esta fue considerada una de las más vulneradas en términos de derechos humanos, afectando de manera directa las dinámicas de los grupos familiares que habitan en ella, llevándolas a las fragmentaciones por diversas situaciones de desplazamiento, violencia, pobreza y pocas oportunidades. La Comuna 13 en la época de los 80 fue un barrio demasiado peligroso y era reconocida como la cuna de sicarios de Pablo Escobar. En esta época, las condiciones de exclusión, desempleo y falta de servicios básicos posibilitaron la influencia del narcotráfico a través del sicariato. Estas prácticas fueron toleradas y legitimadas por algunos de los habitantes de los barrios. Luego, en la década de los 90, la Comuna 13 vivió una dinámica en la que se presentaba el sicariato vinculado al narcotráfico. Incrementaron su máximo grado por la ausencia del Estado. Esta situación, que propicia otras prácticas delictivas como los robos y los homicidios delictivos, especialmente en jóvenes, fue combatida por milicias que se consolidaron entre 1988 hasta 1994 aproximadamente. Para esta época, los grupos armados al margen de la ley alcanzaron una gran expansión. Ellos se apropiaron de la justicia hasta tal punto que el problema se convirtió en una situación de orden nacional y llegó a una confrontación urbana nunca antes vista en Colombia. Más de un año de enfrentamientos armados permanentes entre los grupos ilegales y la fuerza pública hicieron de la comuna un campo de batalla, donde se violaron a gran escala los derechos humanos. Este enfrentamiento parecía haber terminado con la Operación Orión en el año 2002, pues luego de esta se vivió una tensa calma donde el conflicto se tornaba silencioso y la reorganización de los grupos armados se hacía evidente en los barrios y sectores de la comuna ante la mirada temerosa de sus habitantes. Por eso decidimos hacer una entrevista a algunas personas para que nos contaran su experiencia de cómo vivieron en esta época. Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Hernández. Vengo a contarles un poco de lo de la Comuna 13, donde he vivido aproximadamente hace 45 años. Me tocó vivir el conflicto entre los grupos paramilitares, milicianos y grupos armados. Ellos pues, peleaban por el manejo de la venta de estupefacientes, extorsiones a comerciantes, y a empresas transportadoras. Eso fue algo muy duro porque yo en ese entonces, cuando terminó fue en el 2002, que estaba en embarazo y me tocaba las balaceras. Claro que estaba un poco retirada a ello, pero se oían las balaceras, pues constantemente era en el día, en la noche, uno no sabía a qué horas iba a haber, entonces por consiguiente no salíamos de la casa de miedo a que nos pasara pues algo.
Esto era pues el enfrentamiento entre estos grupos de barrio a barrio. Era una zozobra constantemente, pues muy dura porque en realidad uno no sabía qué hacer esperando como la ayuda del gobierno, hasta que gracias a Dios pues gracias a Dios pues terminó con la operación que hubo en el periodo del presidente Álvaro Uribe, que fue la operación Orión, que hubo pues muchos muertos y muchos desaparecidos. Buenas tardes, mi nombre es María Danelia Hernández. Cuando yo llegué a este barrio, a la Comuna 13, era un barrio muy sano, inclusive era un barrio despoblado, casi no habían casas, nada. Esto eran puras mangas, calles desoladas, inclusive no existían ni los puentes que hay ahora, puentes de material como de cemento, ladrillo. Los puentes eran unas cositas ahí de tablas. Bueno, yo llegué muy pequeña, empecé a estudiar, estudié mi primaria, estudié mi bachillerato. Ya cuando era pues ya una persona adulta, mi papá y mi mamá nos protegían mucho, no nos dejaban salir a la calle. Bueno, porque ya empezó a verse como la maldad, todo lo que hasta ahora hay. Inclusive los hijos de mis amigas de estudio, esos jóvenes se fueron, esos pelados se fueron volviendo malos y todo, se fueron metiendo en combos, en pandillas. El combo que había acá, que se hacía enfrente de mi casa, se llamaban los Cuquitas. Ellos se enfrentaban a otros combos, a otras pandillas y todo, se mataban dentro de ellos y todo, hacían negocios raros con drogas y todo. Ellos tiraban droga, tomaban trago. Bueno, ya empezaron a salir otras bandas, otros combos, como les dicen ellos, se fueron formando, que los tales vacunadores y todo, y que en todos los negocios van y piden una vacuna, y si no les dan, pues ellos toman represalias. Inclusive por acá, por la estación del metro, un señor que tenía un negocio que se llamaba Las Empanadas, un día fueron y el señor pues ya como cansado, con rabia y todo, cogió y les dijo que descarados, que ya que no iban a trabajar más para ellos, que se pusieran a trabajar, que manada de vagos, que descarados, que querían trabajar era para ellos. Y como los 2 días el señor resultó muerto. Entonces ellos tomaban otra represalia. Es claro que las guerras y enfrentamientos en este barrio se convirtieron en el diario vivir de las personas que habitaban la comuna. Se sembró un terror no solo en esta comunidad, sino en toda el área metropolitana. Ya ninguna persona de otro sector de la ciudad de Medellín se atrevían a visitar el barrio. Estas personas se vieron vulneradas al tener que privarse de dejar de ver a sus seres queridos por muy buen tiempo. Después del año 2002, luego de que el Estado actuara ante la problemática del conflicto armado que había vivido la zona y explotara y ratificara las tristes condiciones de pobreza en que vivían la mayoría de sus habitantes, y de ver la gran deuda social que se tenía con este sector de la ciudad, la administración municipal se da a la tarea de realizar un acompañamiento permanente en procesos que buscan el mejoramiento del entorno social. A continuación, miraremos algunas entrevistas donde se les pregunta a algunos habitantes del área metropolitana el concepto en el que tenían a la Comuna 13. Hola, muy buenos días. Soy Michelle Echeverry y hoy estamos aquí con Catalina Suárez, quien nos va a dar una pequeña descripción sobre ella. Hola, mi nombre es Catalina Suárez, soy estudiante de quinto semestre de bacteriología y laboratorio clínico en el Colegio Mayor de Antioquia. Tengo 21 años, vivo acá en Medellín,
nací aquí en Medellín y he vivido en varias ciudades de Colombia. Vamos a hablar sobre la violencia que hubo en la Comuna 13. Listo, Cata. ¿Qué concepto tenías sobre la violencia que hubo en la Comuna 13? Bueno, más que concepto, tengo como una historia de vida, ya que en ese tiempo pues que hubo tanta violencia, yo estudiaba en este barrio y vivía en la Cuarta Brigada, entonces me tocaba desplazarme todos los días hasta este barrio y entraba de 12 de mediodía hasta las 7 de la noche y pues por culpa de la violencia que había, hubo una época en la que la dejaron, o sea, la salida era a las 6 de la tarde, ya que pues ahí al frente del colegio se formaban balaceras y todo, y eran pues cosas como muy malucas. Entonces sí me llegó a afectar como en esa época. Listo, y ya por último, ya para finalizar, Cata, ¿qué percepción tienes en la actualidad de la Comuna 13? Bueno, yo pienso que en la actualidad han venido haciendo varias campañas pues contra la mala imagen que tenía la Comuna 13 en cuanto a arte, cultura, con todo esto del Grafitour, lo del Metrocable. Ha traído pues como muchos turistas, entonces pues me gusta como lo que han hecho en general con la Comuna 13 y con toda la ciudad de Medellín. Entonces pues pienso que ha tenido un cambio totalmente drástico, tanto la Comuna 13 como la ciudad. Y hoy estamos con un invitado muy especial, que es Don Samuel, que nos va a dar una pequeña descripción sobre él. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Samuel Elías Rey Salcedo. Nací en Villa del Rosario, norte de Santander. Actualmente tengo 45 años de edad. Soy sargento primero del ejército, en calidad de pensionado. De igual forma, terminé mis estudios de contaduría pública en la Universidad de Medellín, la cual ahora estoy ejerciendo. De igual forma, tengo un bonito hogar que se compone de mi esposa y 2 hijos. Don Samuel, ¿qué concepto tenías sobre la violencia que hubo en la Comuna 13? Yo por pertenecer a las fuerzas militares, ¿cierto? Estuve más de lleno la situación que se vivía o que vivían las personas que residían en la Comuna 13, ¿cierto? Para ese entonces yo estaba adscrito al batallón Girardot, que queda en Villahermosa, y era una época muy dura tanto para la comunidad como para la fuerza pública, porque en ese entonces la Comuna 13 no tenía control de la fuerza pública, prácticamente estaba a merced de delincuentes, de combos, estaba rodeado de narcotráfico, ¿ya? Lo cual se generaba un microtráfico en la zona, ¿ya? Los pelados aspiraban a pertenecer a un combo para tener una moto, para tener una pistola, un revólver. Las niñas prácticamente no tenían una vida que digamos de estudio, de superación, sino era pendiente para ser novia de los jefes, de los combos. Estaba también minado de guerrilla, del ELN, de FARC, y fue un tiempo muy difícil que las personas vivieron en esta comunidad, y se puede decir casi más de 4 o 5 comunas de Medellín. Muchas gracias. Y listo, ya para acabar, una pregunta para Don Samuel.
Samuel, ¿qué percepción tienes en la actualidad de la Comuna 13? La percepción que tengo a hoy día de la Comuna 13 es una de las comunas de nuestra ciudad de mostrar. Ha tenido un avance económico, social, después de haberse efectuado la Operación Orión. Ya el Estado pudo retomar el poder ya que él había perdido. Ya si usted mira las paredes de las viviendas ya no están llenas de huecos por los enfrentamientos entre combos, ya lo que usted mira son grafitis. El Estado también colocó escaleras eléctricas, creo que es la única comuna que tiene escaleras eléctricas, entonces ya se ve el progreso social que ha tenido la Comuna 13, o sea, que ha sido una mejoría al 100% y eso se lo merecemos a las fuerzas militares. Muchas gracias, muy amable. Hoy en día, en el corazón de esta comuna, los visitantes se toparon con unas escaleras eléctricas al aire libre, que además de solucionar parte de los problemas de movilidad de las personas que habitaban en esta ladera, se convirtió en un símbolo de resurgimiento tras soportar por años la violencia urbana. También la biblioteca y la pantalla de agua, donde todos sus habitantes disfrutan de esta día a día. En el 2009, Jacob, líder social de la comuna, rapero y miembro de la Casa Colacho, creó con sus colegas del barrio el Graffiti Tours, que se opera alrededor de la comuna cada día y revelan sus historias. Los grafitis pintan su transformación y son testimonios del episodio de horror. Algunos de los guías turísticos son miembros de la comuna y aquí han vivido toda su vida. Son abiertos sobre la realidad dura de su historia, optimistas en cuanto al futuro y por encima de todo orgullosos de su comunidad y su transformación dramática. Además, en el 2011, Luis Fernando Álvarez, conocido como el ACA, rapero y licenciado en artes, tomó el liderazgo del proyecto Agroarte. Es un proyecto de arte, hip hop, memoria y agricultura. Nació como un proceso de resistencia frente a la verdad que oculta la escombrera, un terreno en las afueras de la ciudad donde se arrojan residuos de construcción y que, según testimonios de varios desmovilizados, usada como fosa común para desaparecer los cuerpos de quienes asesinaron antes, durante y después de la Operación Orión. Luego de tanto sufrimiento, la Comuna 13 es modelo nacional en participación gracias a sus ciudadanos. Hoy en día son dignos de una sociedad responsable y comprometida con sus logros. Las expresiones artísticas y el colorido de este barrio popular atraparon a delegaciones de cerca de 80 países que apreciaron sus gigantescos grafitis y coreografías de breakdance, además de la interpretación de raperos que con sus letras contaron sus historias de superación. El sitio mágico por el que hoy en día caminan fue uno de los lugares más violentos en el mundo. Hoy encuentran una transformación social a través de la cultura, el arte y la innovación de esta hermosa comunidad. En realidad es una comuna muy alegre, que es constantemente pues ve uno gente por todos los lados, lleno de negocios, de turismo. De todas formas, yo los invito para que no les vaya a dar miedo venir acá a nuestra comuna, que es de verdad muy muy bonita. Muchas gracias. Sin embargo, vemos un renacer esperanzador en muchos jóvenes que, rodeados de este ambiente hostil durante toda su infancia y donde muchos de sus amigos empuñaban un arma para ganarse la vida, ellos decidieron empuñar instrumentos para generar sonidos de paz y con un aerosol pintar un futuro mejor. Entre callejones, muros de lata y cartón, también como fronteras invisibles, resuenan expresiones culturales, donde la alegría, la música y la creatividad generan esperanza. La nueva arma de los jóvenes son los sonidos y aerosoles, llenos de anhelos e ilusiones, buscando una nueva oportunidad, ganarse la vida honestamente y dar un buen ejemplo a los niños. Eso se convirtió en su trabajo diario, queriendo estar alejado de la guerra y las drogas.